Queridos alumnos, pasa a ustedes. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, en esta tarde, venimos ante ti, Señor, para suplicarte, nos bendigas y Padre, que tu Espíritu Santo repose en nosotros y sea de bendición esta clase para nuestros alumnos que la están mirando ahora, pero también aquellos que mirarán la grabación. Permite, Padre, que sea de bendición para sus vidas y para sus iglesias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hemos iniciado este nuevo eh, método de evangelización, grupos familiares para el crecimiento de la iglesia, y hemos hablado acerca de la historia, de cómo se originaron grupos familiares, también las bases bíblicas, lo bíblico teológico, y, y nos quedamos en esa parte de cómo es que se va a realizar o se va a iniciar el sistema de grupos familiares. Es como un tipo célula y por eso vamos a ver en esta clase el ciclo de vida del grupo familiar. Permítanme, voy a poner la presentación. Muy bien, entonces miran ustedes ahí en su pantalla el ciclo de vida del grupo familiar. Está considerado en cuatro etapas, en cuatro fases. Y vamos a poner aquí en la lámina, en esta filmina, cómo es que el grupo familiar se lleva a cabo como ciclo de vida. Y comenzamos en esa zona verde, que es la implantación, que prácticamente es el inicio, cómo es que vamos a iniciar. Y luego cómo es este sistema de grupos familiares va a pasar a una etapa de consolidación. Y luego, ya que esté consolidado el grupo, cómo es que va a empezar a producir los nuevos frutos. Y entonces entramos a una etapa de maduración. Cuando ya ha habido un crecimiento numérico, espiritual del grupo, viene la etapa de reproducción, que es la última. Así que vamos a ver cada una de las etapas de este ciclo del grupo familiar. Muy bien, entonces en esta primera etapa, que le llamamos la etapa de implantación, de plantar como nuevo sistema. Entonces, ya sea que sea por multiplicación o ya sea porque es un nuevo grupo. Así se inicia la etapa de implantación, que puede originarse cuando por primera vez establecemos el sistema y abrimos un nuevo grupo familiar. Siempre yo, en las iglesias que empiezan con este sistema, siempre les digo, empiecen con un grupo o con un grupo, tomen la experiencia de tener un grupo familiar. Y, y esto va a contagiar a que más hermanos de la iglesia, ya contagiados, intenten también abrir más grupos familiares. Yo digo que iniciemos con un nuevo grupo porque es que allí el pastor y los líderes van a ponerle mucho entusiasmo y van a requerir mucha capacitación. Ahorita vamos a explicar cada una de las etapas. Así que sea un grupo nuevo o un grupo existente que se ha multiplicado. Es cuando se va a abrir un nuevo grupo familiar en alguna zona de la ciudad. Aquí es bien importante que la población donde esté la iglesia, si está fraccionada por colonias, por barrios, este, en otros lugares, aldeas, no sé cómo estén organizados, ya sea que sea una municipalidad, que sea el municipio y que a un lado haya un conglomerado de colonias o fraccionamientos. Depende de cómo la zona de la ciudad esté geográficamente establecida. Así que en esta etapa, y los creyentes bautizados se capacitan. Es la etapa de implantación. Es decir, antes que se abre el grupo familiar, los creyentes bautizados, es decir, los miembros de la iglesia que van a componer el grupo familiar, deben de recibir capacitación en el sistema de grupos familiares y en específico en las funciones de su liderazgo. Porque cada uno de los creyentes bautizados va a tener como única opción
el tener un liderazgo dentro del grupo familiar. Quizás no el liderazgo principal como lo tiene el anfitrión, el dueño de la casa o el encargado del grupo familiar. Es muy diferente, pero cada uno de los miembros tienen que capacitarse en un curso de liderazgo que lo tiene que hacer el pastor. Bueno, más adelante vamos a darles algunos tips de cómo es que los creyentes bautizados ocupan un liderazgo. Esta es la primera etapa, implantar. Entonces, en esta primera etapa de implantación, ¿cuáles son las tareas que se tiene que seguir? Bueno, yo les invito a que en la iglesia hagan cadenas de oración, cultos de oración. Es decir, la oración debe ser la parte importante del inicio del sistema. Poner a la iglesia a orar por este proyecto, a orar por los que van a ser líderes, a orar por el pastor, orar por todos los que van a intervenir. Aquí se requiere mucha oración, mucha oración. Decir, si tenemos cultos de oración en la iglesia, no deben ser los más desangelados, no, deben de ser los más concurridos, porque vamos a entrar a iniciar un sistema de evangelización en la iglesia local. Recuerden que la mayoría lleva por título evangelización y la iglesia local. Entonces, ¿dónde se va a evangelizar? En nuestra localidad. Y lo primero que se tiene que hacer es con la iglesia es una labor de concientización. Quiere decir entonces que va a haber una etapa en que el pastor y los predicadores de la iglesia deben estar procurando en los cultos, y sobre todo en el culto donde hay mayor asistencia, dar sermones de concientización con respecto a la evangelización, con respecto a traer nuevas personas a los pies de Cristo. Entonces debemos de realizar cultos de concientización, pero también cultos de motivación para la iglesia. Porque quizás haya en la iglesia alguno que otro que esté motivado, que esté entusiasmado por este sistema, o porque usted ya recibió el curso, ya está capacitado, pero la iglesia no lo está. Entonces la iglesia requiere concientizarse y requiere motivarse. Por lo regular, nuestras iglesias en nuestra localidad son más iglesias domésticas que misioneras. Y digo domésticas porque nuestro trabajo en la iglesia está intramuros, dentro de las cuatro paredes del templo. Ahí se significan las actividades. Y cuando hacemos actividades fuera del templo, en donde requerimos la comunión solo con los hermanos. Visitas a los hogares de los hermanos o están en la casa de los hermanos, pero no estamos pensando en personas nuevas. No estamos pensando en familiares, en vecinos, en amigos, en conocidos que no son de la iglesia. Entonces, tenemos nosotros que motivar a la iglesia a que, eh, primero, que los hermanos estén dispuestos en prestar su hogar en una hora determinada y un día determinado de la semana, fuera de los cultos, fuera de los servicios de la iglesia, donde los hermanos tendrán que poner un horario y su casa, su sala de su casa, su patio, no sé, pero algo de la casa tienen que prestar para que la gente llegue. Y esto requiere concientizar a los hermanos y motivarlos a este sistema. Y por otro lado, el pastor tiene que trabajar con selección de líderes. Bueno, vamos a ver más a detalle más adelante esto de la selección de líderes. Bueno, pero seleccionar líderes es bien interesante y ocupen Hechos 6. Es decir, si vamos a buscar, imagínense, líderes para que sirvan las mesas, es decir, para que atiendan actividades administrativas, como los 7 diáconos que fueron elegidos ahí, que requirieron tres, este, eh, tres características principales, que sean miembros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Entonces, el líder tiene que tener estas tres características. Debe tener la llenura del Espíritu Santo, deben de ser de buen testimonio y deben ser llenos de fe, como, como para empezar, ¿verdad? Y cuando ya se tiene la selección de líderes, entonces se escoge algunas semanas, porque el curso dura varias semanas, de liderazgo.
hablarles temas específicos, cómo es que si el líder nace o se hace, cómo es el llamado al liderazgo en la iglesia, este, el líder cómo enfrenta los problemas, las circunstancias, todo lo que implica la temática del liderazgo, para capacitarlos en sus tareas. Y luego, si vamos a hacer diferentes grupos familiares de la iglesia, tenemos que pensar en dónde está la iglesia, dónde viven los hermanos y hacer una distribución geográfica. Esta distribución geográfica tiene que ver con que este, colonias vecinas o barrios vecinos constituyan un grupo familiar. Que a los hermanos les quede muy cerca, llevar invitados a la casa del anfitrión. Entonces debe ser con una distribución geográfica que ayude que los bautizados estén cercanos al líder anfitrión. Y los invitados, bueno, los van a llevar los líderes de ese grupo familiar, que vamos a ver las diferentes áreas. Entonces se distribuye de manera geográfica. Yo le digo al pastor, pastor, haga un mapa de la ciudad o póngalo en la iglesia, un mapa de la ciudad, y entonces coloree o ponga en círculos los diferentes grupos familiares. ¿Cómo se va a dividir la ciudad? ¿En cuántos grupos? Pero insisto, empiecen primero con un grupo familiar. Cuando ustedes vean resultados, los demás van a decir, Vamos a animarlos a abrir, a poner nuestra casa y abrir un grupo familiar. Esto va a motivarlos. Desde luego que ya reciben sermones de motivación, sermones de concientización. Y entonces tenemos los grupos integrados. Aquí todavía no arrancamos, ¿eh? Estamos en la etapa de implantación. Estamos llevando semanas de capacitación al liderazgo. Estamos poniendo de manera geográfica la distribución de los grupos, de la formación de ellos y estableciendo quiénes van a asistir en esos grupos, quiénes van a integrar esos grupos. Entonces ya hacemos la integración. Aquí no es por sorteo, aquí es por ubicación geográfica. Es decir, si un hermano vive a 5 kilómetros o 10 kilómetros de la reunión y hay cuatro hermanos que viven a medio kilómetro o a 200 metros o a 300 metros, pues los más cercanos van a ser los que integren ese grupo. Y las partes más lejanas van a integrar los otros grupos. A mí me decía una hermana que donde ella vivía no había hermanos cerca. Estaba en como era profesora ella y su esposo, los dos eran profesores, entonces vivían en unas casas que les hizo la Secretaría de Educación Pública. Entonces, como un módulo social, familiar, y allí vivían, pero alejados de la ciudad. Y dice, hermano, yo abrí mi grupo familiar y lo integramos mi esposo y yo y mis dos hijos, mis dos muchachos, mi jovencito y mi señorita, mi esposo y yo. Nosotros cuatro iniciamos el grupo familiar. Hermanos de la iglesia no iban a venir hasta acá, les quedaba mucho, muy lejos. Pero yo decidí abrir mi grupo familiar. A veces va a tocar que no haya gente cercana, pero eso no debe de impedirnos en abrir nuestro grupo familiar. Luego, ya que tenemos la integración de los grupos, viene entonces la consagración de líderes y grupos. ¿Cómo se va a consagrar líderes y grupos? Bueno, en un sábado se escoge un sábado especial donde el pastor menciona quiénes son los líderes y cómo están formados sus grupos. Entonces tenemos aquí el, el liderazgo que corresponde al grupo familiar que se encuentra en la Miguel Hidalgo, porque así se llama la colonia, Miguel Hidalgo. Y este fraccionamiento Costa Azul, lo compone este líder con este grupo. Y este fraccionamiento que se llama Costamar, bueno, yo estoy hablando aquí de Acapulco, ¿eh? Y estoy poniendo los lugares que, este, que corresponden. Y tenemos allí un grupo. Allí Colonia Morelos, Colonia Progreso, o los barrios antiguos de la ciudad, porque tenemos barrios antiguos en la ciudad. Entonces, si hay hermanos en los barrios antiguos, bueno, ahí tenemos los barrios antiguos. Y los distribuimos geográficamente y a estos los consagramos en un culto. Y luego, ya que están consagrados, el liderazgo
de cada grupo va a determinar qué día se reúnen para su reunión semanal de planificación. No es la reunión que vamos a ver más adelante del grupo familiar, sino la de planeación. La de planeación. Bueno, entonces esta etapa que le vamos a llamar la etapa de implantación, luego viene la segunda etapa y en esta etapa es la consolidación. En esta etapa es básico el compromiso de los creyentes bautizados en asistir al grupo familiar y traer invitados a la reunión, así como también su participación responsable en la reunión de planeación. Quiere decir entonces que el grupo ya se va a consolidar porque ahora ya vamos a tener un lugar de reunión, un horario de reunión y vamos a tener un día de planeación. Y vamos a ver cómo esta etapa de consolidación tiene estos puntos, estos pasos. En cada una de ellas tenemos la oración, la oración. Y las tareas que vienen aquí es que el grupo se va a poner a orar para que Dios bendiga la casa del anfitrión, Dios bendiga a los familiares, amigos y vecinos que vamos a invitar. Y entonces tenemos aquí la proclamación pública del Evangelio con invitaciones bien especiales. Por ejemplo, yo aquí en nuestros grupos familiares mandamos a hacer invitaciones como si los fuéramos a invitar para una boda, para unos 15 años, para un evento muy especial de graduación, así, bien bonito con su sobre. Diseñamos bien el logotipo de la iglesia, la invitación, estás invitado para una reunión en casa de a la hora tal y las entregamos personalizadas. Y ese tipo de invitaciones tenemos que hacerlas con la ley de la probabilidad. ¿Qué es la ley de la probabilidad? Bueno, es como si usted quisiera entrar a una rifa. Y para que usted tenga la mayor probabilidad de sacarse el premio, usted tiene que comprar el mayor número de boletos, porque a mayor número de boletos que compre para la rifa, su probabilidad aumenta. Entonces yo le digo a los hermanos, hermanos, no se lleven 2 invitaciones, llévense 15, 20, inviten a 20 personas. Miren, la ley de la probabilidad. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Sanó solo a 10. ¿Cuántos de ellos regresaron a agradecer a Jesús la sanidad? Solo uno. Entonces siempre le digo a los hermanos, si quieren que vengan dos, lleven 20 invitaciones. Si quieren que vengan tres a la reunión, lleven 30 invitaciones. De 30 van a venir tres. Va a haber mayor ley de probabilidad de que tengamos más invitados a mayor invitaciones que repartamos. Entonces, esta parte de la proclamación pública del Evangelio es que si ya está el grupo en tal calle, en tal fraccionamiento, colonia, aldea, barrio, ya lo está ubicado, alrededor nosotros tenemos que hacer una publicidad. Le decimos, aquí va a haber una reunión del estudio de la palabra de Dios, está usted cordialmente invitado y les llamamos invitaciones. Ahora, yo sugiero que empalmen el trabajo de evangelismo de persona a persona, que es evangelismo explosivo, que cuando nosotros le compartamos a nuestros familiares y amigos el evangelismo explosivo, le digamos, aunque te puedo invitar a la iglesia, quiero que me acompañes a un grupo familiar, para que se sienta en un ambiente de casa, en un ambiente más pequeño, antes de llevarlo al templo, ¿verdad? Va a llegar un momento en que va a ir a la iglesia, pero podemos nosotros hacer esta proclamación pública del evangelio. Y ya luego viene la reunión de estudio del grupo, que es cuando nosotros ya establecemos el día y la hora y el día de estudio de la palabra de nuestro Dios. Bueno, también se reparten los cuadernillos de estudio del grupo. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Si vamos a trabajar grupos familiares, tenemos como 5 cuadernillos y uno de edición especial para grupos familiares. Ese de edición especial es, es un cuadernillo que maneja 41, 42 sermones que implica lo que dura una gestación. Es decir, vamos a hablar de 9 meses de embarazo, ¿no? Y entonces esperamos nosotros que en esa temporalidad de ese tiempo tengamos bautizos, es decir, tengamos nuevas criaturas. Entonces podemos nosotros
allí a los líderes, decirles, estos son los cuadernillos de estudio. Entonces, el estudio, el cuadernillo, ya saben que lo van a preparar y van a estar trabajando con la gente nueva con esos cuadernillos y tienen temática para predicar N semanas, muchas semanas. Y luego también va a haber pláticas de seguimiento para aquellas personas que han aceptado a Cristo, que están más entusiasmadas en incluso escuchar doctrina o están entusiasmadas en bajar a las aguas, en bautizarse. Y luego viene aquí las metas. ¿Qué metas vamos a estar cumpliendo en esta etapa de consolidación? Y las metas es cuántos invitados queremos tener cada semana. 10 invitados, 15 invitados, 20 invitados. Vamos a ponernos metas, pero metas alcanzables, metas que podamos cumplir y metas en las cuales nos podamos comprometer para lograr esos objetivos que nos vayamos a trazar. Muy bien, viene la tercera etapa, la etapa de maduración. La etapa de maduración. Y en esta etapa, es cuando ya han pasado ya una temporalidad de tiempo, es decir, cada grupo va a tener su etapa de maduración diferente unos que otros. Algunos quizás los primeros 3 o 4 meses van a empezar a bautizar. A otros les va a tardar 6 meses. A otros quizás 9 meses hasta que tengan los primeros frutos. Pero va a depender de cada grupo. Entonces algunos van a madurar muy temprano, otros medio tarde y otros quizás muy tarde. Pero tiene que haber una etapa de maduración. ¿Y cómo le llamamos etapa de maduración? No es en que estamos preparando personas para bautismo. Que decimos, hermano pastor, en el grupo familiar de Costa Azul ya tenemos 5 candidatos para bautismo. ¿Qué va a pasar? Que cuando ellos tengan los temas prebautismales, se orienten en la fe cristiana y luego ya se integren a la iglesia local. Los vamos a integrar a la iglesia local. Los grupos familiares no es para hacer una misión aparte de la iglesia, no. Todo el trabajo de los grupos familiares es para fortalecer y hacer que la iglesia local tenga crecimiento numérico. Pero recuerden también crecimiento espiritual. Y también ese crecimiento va a afectar lo administrativo, porque hermanos bautizados que maduren después del bautismo, algunos de ellos van a ser maestros de escuela, maestros de niños, líderes con los jóvenes, van a tener algún ministerio en alabanza, no sé, pero se van a integrar a la iglesia local. Esta es la etapa de maduración. Y en esa etapa de maduración, entonces hay el llamado al bautismo. Tenemos nosotros que llevar a las personas a que establezcan un compromiso con Jesús. Y luego estas pláticas de preparación para el bautismo se les viene a otorgar y va a haber una fecha en donde si hay 3 grupos y van a hacer la misma fecha en que se van a bautizar, se hace un culto. Y si hay hermanos en la iglesia que no son del grupo familiar, pero que también va a haber bautismos, porque luego a veces se bautizan los hijos de los hermanos, los sobrinos de los hermanos de los hermanos. A veces nuestro crecimiento es por cuestión de familia y no por evangelización. Pero digo, está bien, se bautizan, pero vamos a tener gente nueva en los grupos familiares que se va a estar bautizando y podemos hacer un culto especial de bautismo, especial. Tenemos en los grupos familiares gente que se va a bautizar, esto va a impactar a la iglesia local, va a impactar a aquellos que no se han sumado, que todavía no participan en el sistema, los va a motivar. Y desde luego que ya concientizados con la palabra. Así que es bien importante aquí el tiempo de oración para que esto suceda. Y la predicación diaria que se da a los hermanos fuera del grupo familiar. La capacitación a los hermanos, sobre todo porque queremos que estos que se bautizan empiecen a formar ministerios personales. No debemos llevarlos del bautismo a la banca. No, debemos de llevarlos a que ejerzan de acuerdo a sus dones y a sus ministerios. Como el Espíritu Santo a la hora del bautismo regala dones y tenemos nosotros que buscar la manera de que ellos formen parte de ministerios personales. Y también de aquí está la reunión de estudio de cada semana. Y aparte de la reunión de estudio de cada semana, hay actividades especiales. Como recuerden que
personas que están aceptando a Cristo, hay que regalarles Biblias, hay que enseñarles a estudiar, a leer la Biblia. Personas nuevas hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a cantar, vamos a regalarle el cuadernillo de cantos, el himnario, es decir, hay actividades especiales que se tienen que hacer con ellos. Y luego seguimos motivando al grupo y procurando que se respeten o se concreten las metas. Todos aquellos objetivos que nos hemos trazado cada vez que tenemos un día de planeación a la semana. Recuerden que estamos trabajando con la planeación semana